Compañeras, compañeros, buenas noches. Me da gusto poder compartir con ustedes a través de las redes sociales algunas reflexiones derivadas de la vida durante esta pandemia que estamos viviendo. Las personas que tenemos más de 60 años y que no hemos enfermado del virus, agradecemos esta posibilidad, pero aquellos que lo han contraído y en una hipotética situación desbordada pudieron haberse convertido, según un poco pensado manual bioético, en prescindibles. Algo así como presuntos ladrones de oxígeno que pudieran hacer llegar ese oxígeno mejor a los pulmones de los más jóvenes. Hay que decir que se trató de una versión de las decisiones que se ven obligados a tomar, por ejemplo, en una situación de guerra, los médicos militares. Pero también en una aversión a la experiencia. Por fortuna, esa especie de darwinismo social mexicano fue desechado y no se ha desbordado hasta ahora la solicitud de atención médica, pero estamos conscientes de que se está viviendo una situación crítica. Hay que también estar conscientes de que el distanciamiento social ha ido ganándole terreno a las caricias, que el contacto a veces se asume como contagio y que mucha gente nos ve o nos vemos como probables portadores involuntarios o inconscientes del virus. Nos vemos como si quisiéramos adivinar por debajo de la piel qué tan virulentos podríamos ser. Vivimos como en una enorme lotería mundial donde la selección aleatoria pudiera ser la antesala de la enfermedad. Por eso hay que valorar lo que en el pasado fue la cercanía con este distanciamiento social, pero no sentirse solos por ello. Hay que entender que se trata de una medida transitoria. El misterio del origen del mal y sobre todo de la manera de salir de él hizo que de cuando en cuando circularan noticias, artículos, videos y comentarios según los cuales tales o cuales medicamentos o la combinación de ellos habrían de ser el umbral para vencer a la pandemia. Incluso se ha llegado a difundir el descubrimiento exprés de una vacuna. Desde luego, todas estas versiones carecen de base científica y aprovechan la desmemoria, el desconocimiento para vanas ilusiones que no nos auxiliarán a salir del trance ansioso. Claro que todos deseamos que hubiera un descubrimiento científico que permitiera que la gente sanara súbitamente, así como se enfermó. Pero no es que seamos pesimistas. Hay que entender que la ciencia, aunque ha avanzado muchísimo, todavía no ha alcanzado a descubrir tan rápido vacunas que puedan aplicarse tan rápidamente y tampoco tratamientos médicos que le salven la vida a todas las personas que contraen la enfermedad o que bajen el índice de letalidad. En el largo tiempo histórico, la duración de la pandemia es tan solo un instante. Recuerden que la última o más reciente pandemia de este alcance fue hace más de 100 años, es decir,
durante la gripe española de 1918. Ha habido otras epidemias, pero no de esta magnitud ni de este alcance. Por eso tenemos que reflexionar que tal vez de la oscuridad depredadora de la especie pudiera esperarse ahora una regeneración, un resurgimiento donde la humanidad fuese más humilde con su entorno. La cercanía con la muerte es un aviso helado que nos alerta para evadir el desahucio social, para salir de esa soporífera soberbia en la vida atropellada de consumir consumiéndonos. La imagen que hemos construido para simbolizar la presencia de la muerte parece ahora lanzarnos una mueca burlona que rechazamos. Hay que enfrentar a la muerte sin dramatismo, sin deshumanización, pero entender que el ciclo vital a veces es imprevisto, como ahora está sucediendo, y ser capaces de superar el duelo cuando se presente. Más ahora que entendemos que a muchos cuerpos en otros países se les negó la honrosa sepultura, que la cremación es casi una obligación. Vimos y supimos en otras ciudades fuera de nuestro país de atroces episodios de cadáveres insepultos, en descomposición, dentro de domicilios particulares o apilados en improvisadas cámaras mortuorias o incluso arrojados al mar a falta de un lugar en los panteones o formados en hileras dentro de uniformes ataúdes en una fosa común horadada por máquinas que abrieron zanjas inclementes. Esta tragedia nos debe volver más humanos y por eso también las falacias sórdidas que a veces se difunden son imprecaciones necias de políticos surgidos para adquirir notoriedad o relevancia. Muchos de los discursos de odio de algunos políticos de las oposiciones de derecha son como vómito bilioso impulsado por sus rencores. Nos hemos dado una tregua que tenemos que valorar nosotros mismos. La pandemia nos ha conducido a un remanso imprevisto. Por ejemplo, la Semana Santa vacacional se diluyó en una especie de ocio forzado. El virus que transitó de algún animal hacia un ser humano, al cabo de su difuminación, terminó germinando en una nueva forma de convivencia virtual, en una conciencia más generosa y en la expansión de una comunicación menos trivial. Hay que valorar ese hecho, pero también la parte negativa que se ha evidenciado, las miserias de algunos, por ejemplo, cuando divisamos la torvedad de mentes poseídas por sus fobias, lanzadoras de ataques verbales, insinuadoras de versiones falsas, interesadas en prohijar desde el anonimato el resentimiento, que ambicionan el retorno restaurador, imposible, digo yo, de las veleidades y los privilegios del viejo régimen. También hay maniobras mediáticas para demonizar liderazgos anteriores, como el de Andrés Manuel López Obrador, o nuevos, como el de López-Gatell.
Se trata de carcomer la legitimidad arguyendo estadísticas crueles en una fútil competencia para hacer ver quién era o es más incompetente. Esa pléyade de voceros incautos parecen tener una reproducción bacterial aprovechando el enrarecimiento del ambiente político. El número de contagiados y fallecidos parece para ellos como un trofeo, como si se tratara de un estandarte. En el íntimo rescoldo hay quienes, a falta de mayor creatividad para domesticar su aburrimiento, oscilan entre mantenerse aislados o urgir imprecavidamente para romper las más sensatas recomendaciones, buscando que nuevamente haya aglomeraciones irreflexivas para ilusoriamente pensar una vuelta actualmente imposible a la normalidad anterior. No es posible todavía. Claro que deseamos un regreso a la vida cotidiana tranquila y a la que estábamos acostumbrados, pero si nos apresuramos de manera inconsciente, en el pecado llevaremos la penitencia. El número de contagios puede acelerarse todavía más, así es que hay que seguir respetando lo que los científicos dicen. Tenemos que entender que ahora vemos el pasado reciente como si fuera un tiempo lejano. Hablamos de los episodios recientes como si fuese un vestigio para transmitir nuestra experiencia. Pero esta era oscura del dolor, del cercenamiento social, no ha pasado desafortunadamente. No debemos, sin embargo, darle paso al egoísmo, sino tenemos que tender un puente a la alegría a pesar de toda la adversidad y ayudar solidariamente a quienes han enfermado o a quienes han sufrido pérdidas. Tenemos que resguardarnos. Han fallecido personajes relevantes y desgraciadamente el mal se sigue esparciendo y sigue cobrando vidas. Pero ese mal incluso nos impide vivir el duelo acostumbrado. Sin embargo, se reaviva la fuerza de la esperanza para restaurar o más bien inaugurar una nueva normalidad. Las palabras deben ser vivificantes como energía revitalizadora. Tras la larga lista fúnebre que va creciendo, hay que avisorar el horizonte donde volveremos a saludarnos de mano, a darnos abrazos, a tocarnos la cara, a besarnos sin temor. La sana distancia, al cabo del tiempo, se tornará en una muy sana cercanía. Se inaugurará un nuevo estrato social multigeneracional, el de los sobrevivientes de una época que quisimos no haber vivido. Aquellos millones de seres impactados por los decesos, afectados en su economía, resguardados en el rescoldo habitacional, que se alegrarán de estar vivos y aprenderán nuevas formas de convivencia entre los rezos, los rostros atónitos y los rastros que fueron dejando sus miedos. Todavía están por aparecer las deidades y los santos de reciente veneración a quienes las personas creyentes les atribuirán virtudes milagrosas, insólitas sanaciones y místicas revelaciones. Pero no dejemos que el estupor
que ha ido creciendo le gane la batalla a la superstición, a la creencia infundada de versiones no científicas, tampoco al escepticismo. Tenemos que respetar todas las creencias, pero no hagamos caso de rumores o versiones fantasiosas de conspiraciones que suponen que la epidemia es una invención perversa de algunos entes malignos. La fuerza del contagio se ha acrecentado y se ha dispersado, pero no deben dispersarse igual los rumores y las noticias falsas, con la aguda diferencia de que la palabrería banal se difumina y hace mayor daño que el virus, porque daña conciencias y voluntades. Recordemos que ahora sabemos que los estragos del padecimiento avanzan internamente en el organismo, generando la ansiedad de querer respirar libremente y no poder hacerlo. El daño purulento en el sistema respiratorio atosiga a los más vulnerables y causa dolencia social en múltiples ámbitos territoriales, pero de manera diferenciada. Lo que ahora se está viviendo en la Ciudad de México todavía no se vive en otras latitudes. Lo que se está viviendo en Baja California, en Sinaloa, en el Estado de México, no lo deseamos, pero es probable que se viva en otros lugares donde la epidemia apenas está creciendo. Vamos a tener que entender que somos un país enorme y que los contagios son diferenciados, y por eso la respuesta tendrá que ser distinta en tiempo y en forma, según cómo se vayan presentando las condiciones. Ya vendrá el tiempo en que en las conversaciones se rememorizará el suceso. Habrá anécdotas de la resistencia social y de la creatividad. El recuerdo de la más apreciable generosidad de médicos, enfermeras y servidores públicos anónimos que contrastaron con el miserable protagonismo oportunista de algunos gobernantes estatales ávidos de fama, propiciadoras de fatuos autoelogios. Nacerán, estoy seguro, nuevos liderazgos, prevalecerán otros y languidecerán aquellos que fallidamente pretendieron medrar con la tragedia, medrar política y económicamente. Al dolor de la pérdida de un ser querido, habrá que sumarle el desasosiego de su partida sin el acompañamiento religioso solidario. Hay que entender que sentir y ver súbitamente a una persona que por el designio de la fatalidad se convierte de pronto en una urna con cenizas, o que el pánico y el desapego condujo a los restos mortales de muchas víctimas en otros países al destino postrero de la fosa común. Entender, para quienes padecen esa fiebre escalofriante de los síntomas, cuando inicia el peregrinaje para recibir la atención médica adecuada y el ruego de ser examinado acerca de la posible positividad adquirida de la plaga virulenta y la necesidad de ser atendidos adecuadamente sin la deshumanización burocrática que se adolece en algunos nosocomios de otros países. Por eso es tan importante que no haya un desbordamiento, porque si no hay un desbordamiento de la epidemia, se va a poder atender en mayor o menor medida bien a los enfermos que requieran hospitalización. Por eso hay que seguir respetando las prescripciones de la sana distancia, del confinamiento, porque eso es lo que permite la posibilidad de vida y de salvar más vidas para quienes se van enfermando.
Conforme ha ido creciendo el número de personas contagiadas y un porcentaje de ellas fallecen, cobran vigor en la mayoría de los casos las recomendaciones médicas y científicas. Los discursos contaminados de soberbia han tenido que desaparecer ante la evidencia del desbordamiento de la pandemia. Veamos cómo hubo que rectificar por parte del gobierno norteamericano o de Bolsonaro en Brasil, cómo del desprecio incrédulo a las orientaciones sanitarias de alerta tuvieron que ceder ante las tribulaciones de las poblaciones en donde la epidemia ha ido cobrando cada vez desafortunadamente mayor fuerza letal. La sociedad ha sido afectada por la distancia social, pero tenemos que combatir al tedio, a las oleadas de insomnio de quienes las padecen, al desajuste de la vida cotidiana y al escozor de saberse en riesgo. Todo ello ha propiciado más horas destinadas a la diversión lúdica, pero podemos aprovechar el tiempo disponible para superarnos, para leer, para ejercitarnos, para ser mejores personas. Tenemos que entender que existe cierta desesperación, impaciencia, que la necesidad de quienes no tienen un ingreso económico los está llevando a sentir que su horizonte se ha extraviado, que hay desconsuelo y cierta nostalgia y un sopor de una realidad epidémica que no quisiéramos que se estuviera viviendo. Pero esas afectaciones psicológicas tienen que superarse. Hay que entender las medidas que se han tenido que tomar. Por ejemplo, el de las cremaciones sin funeral, que han sido para algunos como una humillación a la memoria, como un olvido involuntario, como un agravio a los difuntos y a sus familias, pero que ha sido una necesidad sanitaria. No es indolencia, no es una acción deliberada para lastimar el dolor. Tenemos que ver cómo los dolientes miran furtivamente los restos embolsados, cómo se cuestionan ante una especie de maldición mortífera, cómo invocan a sus creencias para la cruel y rápida interrupción de la vida, cómo se angustian y se agotan ante el contagio y cómo la vigilia para los familiares de los enfermos se vuelve como una pesadilla. Hay que entender también el daño psicológico que se está viviendo y aprender con inteligencia emocional a superarlo. El ataque silencioso microbiano ha propiciado una valoración más apreciada del tiempo, de la seguridad tibia del hogar, de una convivencia virtual más enriquecedora, del estudio ansioso de las causas y consecuencias del fenómeno. Ha creado una sensibilización mayor hacia el funcionamiento de la naturaleza y del estado de indefensión en que realmente se encuentra la sedicente, poderosa especie humana que ante la magnitud de la pandemia se siente indefensa y vulnerable. Hay que recordar que se sobrevive o se mantiene latente el virus en las superficies o dentro del cuerpo humano para las personas asintomáticas, con la misión de penetrar células para replicarse y destruirlas. En algunos animales, como nos han explicado, como el murciélago, el virus existe, pero ahí no daña al ser vivo que funciona como un reservorio.
hasta que se transfiere al ser humano. Entonces se transforma en un peligro letal, un enemigo invisible de avance lento, un temible mal que se avisora por sus efectos, un contagio para el cual todavía no hay vacuna, una afección para la cual, aunque hay tratamientos, todavía no existe una terapia medicinal efectiva, sobre todo en los casos en donde existen padecimientos previos que disminuyen o dañan el sistema inmunológico. Por eso hay que cuidarse, seguirse cuidando. El mal ha hecho visible la conducta gangrenada de la intolerancia clasista. También eso es algo que nosotros tenemos que impedir que crezca. De ese racismo infecto de visiones supremacistas, de los gruñidos vociferantes surgidos de la ignorancia en contra de médicos y enfermeras, de la mentira falaz de los xenófobos, de la labia comediante de los pretendidos golpistas, de las parrafadas mendaces de la antigua comentocracia y del lenguaje veleidoso de los jeques mediáticos. El autoencierro padecido ha lesionado al albedrío supuestamente libre, pero también se sostiene una batalla desde la conducción de la Cuarta Transformación en contra de los usos y abusos de la corrupción heredada del pasado régimen, al tiempo que en contra de la descomposición moral de algunos protagonistas políticos. La tristeza, que no podemos negar, esa inocultable señal de afectación del ánimo, se ha ido apoderando de muchos semblantes. Pero la esperanza volverá a través de la ferviente realización artística convocante del regreso anhelado de la alegría. La capacidad de resistir a la pandemia y sus efectos quizás se pueda medir en el grado de la supervivencia de las ilusiones y sueños de realización. Quizás se esté operando una conversión en la conducta humana que ante la añoranza convoca a la alegría, que en estos días de cautiverio concite a la humildad, en que ante la rutina de mirarse más al espejo nos percatemos de lo que hemos sido y de lo que es ido, en que con las puertas cerradas abramos las ventanas a la equidad y a la convivencia amorosa, en que contritos ante la supremacía de la muerte sepamos aquilatar más a la existencia propia, que al observar a los animales recuperando algunos de sus anteriores espacios, por nuestro propio bien, seamos más indulgentes con la naturaleza y se vaya esa lerda apatía que adormece las inteligencias. Que la coyuntura crítica abra opciones para el análisis reflexivo, el recuento de lo recorrido, la realización de tareas muchas veces propuestas y que el recuento de las pérdidas de aquellos que fueron inoculados y no pudieron sobrevivir a ello nos haga más humanos. Enclaustrados hay oportunidad de hablar menos en voz alta y mucho más con uno mismo. La soledad nos permite dimensionar algunos vicios, por ejemplo, los vicios consumistas en que hemos estado sumergidos. También nos permite reflexionar acerca de lo propio de la profunda desigualdad y las huellas de la enfermedad en los hombres y mujeres del personal médico nos permiten hacerlos a ellos merecedores de los más sinceros y profundos elogios. Hoy no está por demás honrar a las enfermeras que arriesgan su vida y nos permiten a nosotros, a las personas que enferman, sobrevivir. Los viejos que dejaron de existir y los que no llegaron a ser viejos han sido y son un dolor social. Tendremos que entender lo que está pasando y tendremos que valorar
cada vez más mejor el descubrimiento científico, las experiencias que hemos ido aquilatando con el tiempo. Nuestra vida a veces no la medimos en términos de lo que hemos podido transformar. No sabemos valorar lo que ha sido nuestra existencia, y en las épocas difíciles quizás ahora haya mejores condiciones para aprender de lo negativo y de lo positivo. Tengamos que dimensionar lo que ha sido la historia. Yo quiero compartir alguna remembranza de mi existencia, de mi vida, porque creo que nos puede ser útil para la época que estamos viviendo. Recuerdo cuando los médicos fueron a la escuela primaria en que estudiaba en aquellos años y me aplicaron en la parte superior de mi brazo derecho una vacuna contra la viruela. Debió haber sido hace ya muchos años, allá por 1965, cuando cursaba el tercer año y tenía 8 años de edad. La reacción en mi cuerpo fue una roncha roja que pronto se tornó violácea y que al cabo de unos días se convirtió en una costra que no debería arrancarse para que no dejara mayor cicatriz. Debía tolerarse hasta que se desprendiera sola. A pesar de ello, aparecía una cicatriz en la piel que al paso del tiempo se ha ido desvaneciendo, aunque fijándose bien aún está ahí, al igual que la marca de un pequeño orificio en la parte inferior de mi brazo izquierdo, producto de la inmunización contra el sarampión. Aún conservo en la comisura de mi ojo derecho por aquí la huella que dejó una especie de pequeña cuadrícula, el brote reactivo en mi cuerpo de la viruela inoculada. Así era entonces. En el presente, 45 años después, la situación epidemiológica en nuestro país se ha ido transformando. Se ha ido desarrollando una cultura de prevención sanitaria, no sin muchas dificultades. Por las malas prácticas de los gobiernos neoliberales, existe un sistema de salud nacional con variantes estatales que ha permitido que se vayan erradicando muchas enfermedades o que estemos mejor preparados para brotes epidémicos recurrentes. La sociedad ha comprendido la importancia desde la temprana edad de las vacunas y el desarrollo científico ha logrado la producción de antivirales más efectivos. Durante las últimas décadas, en diversas regiones del mundo, han surgido nuevas enfermedades derivadas de virus que antes no afectaban a la humanidad. Más baste mencionar al virus de la inmunodeficiencia adquirida, SIDA, a la gripe aviar, la influenza y el ébola, entre otros. Pero ninguno con el alcance y nivel de contagio e índice de letalidad como el coronavirus causante del COVID-19. Para lo que resta del 2020, lo más importante es salir lo mejor librado posible, tanto de la emergencia sanitaria como de los indeseables efectos económicos que se están ocasionando. Es deseable que se logre obtener una vacuna para inmunizarse y productos farmacéuticos que reduzcan el índice de letalidad de quienes se contagien. En el horizonte del siglo XXI, conviene retomar, por ejemplo, algunas de las lecciones para el siglo XXI escritas por Yuval Noah Harari en su libro, referente a cómo deben comportarse los gobernantes ante una pandemia. Tenemos que entender que estamos en el umbral de cambios geopolíticos y económicos que se avecinan. Y por ello también hay que retomar ya en el terreno más práctico lo que pueden ser las tareas de las izquierdas mexicanas en su encrucijada. Yo recuerdo también como una remembranza que cuando tenía 14 años, allá por el año 1971, yo había ingresado a estudiar
en la Escuela Nacional de Maestros. Existía entonces un clima de efervescencia estudiantil. Unos meses antes, en junio 10, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez acababa de perpetrar la masacre del Jueves de Corpus. Durante esa época inicié mi vida política. Leí casi con devoción el manifiesto del Partido Comunista escrito por Carlos Marx y me involucré en la Secretaría de Becas de la Sociedad de Alumnos para garantizar el apoyo económico que la Secretaría de Educación Pública otorgaba a los alumnos o nos otorgaba a los alumnos de bajos recursos. En los grupos radicales de aquellos años, recuerdo a quienes afirmaban con toda seguridad que el capitalismo estaba por derrumbarse y era inminente el triunfo de la revolución socialista en México. El curso de la historia fue otro, muy diferente a nuestras visiones excesivamente voluntaristas de entonces. Un poco más de una década después, allá por 1982, participaba en el Partido Socialista Unificado de México. Leí por aquellos años El reto de la izquierda, escrito por Roger Bartra, a raíz de la fallida nacionalización de la banca que José López Portillo, crispados y mirada vidriosa, había decretado al final de su sexenio. Se volvió costumbre que de la izquierda nos abocáramos a estudiar y plantear lo que considerábamos la estrategia a seguir y las tareas para el periodo. Van a cumplirse 50 años de nuestro deseo, profecía, y ahí sigue el capitalismo, tan campante. Sin embargo, la situación de la izquierda mexicana ha cambiado significativamente. En 2020, la coalición Juntos Haremos Historia, a través de algunos de sus líderes, dirigen al Estado mexicano. En términos generales, las tres organizaciones políticas que hicieron la alianza electoral del 2018 se mantienen unidos y se han sumado desprendimientos de otros partidos, por ejemplo del llamado Partido Verde Ecologista de México, al tiempo que segmentos significativos de movimientos sociales y de poderes fácticos de variado signo mantienen su acuerdo y disposición a favor de la llamada Cuarta Transformación que encabeza López Obrador. Han transcurrido 17 meses de su mandato y el proyecto avanza no sin dificultades. El proyecto obradorista avanza, los saldos en materia de justicia social y combate a la corrupción son muy significativos. Empero, llegó un hecho imprevisto, el de la pandemia del coronavirus, y existe ahora una emergencia sanitaria todavía no resuelta y la contingencia económica adversa que lleva aparejada. ¿Cuáles son los principales retos y cuáles deben ser las orientaciones que la izquierda mexicana debe enfrentar y seguir en la perspectiva de las elecciones intermedias del año 2021 y de la sucesión presidencial del 2024? Primero, hay que valorar el impacto en los sentimientos y en los efectos psicológicos de la pandemia. No perder de vista eso, porque la gente se orienta y se guía más por sus sentimientos, más por sus conductas inconscientes que por sus efectos racionales. Ya habrá tiempo de insistir en ello. Pero también la izquierda de nuestro país tiene en Morena su principal referente. Existe, sin embargo, muchas izquierdas comprometidas con el cambio democrático. Hay que asumir conscientemente que eso será un triunfo contra el sectarismo si entendemos que hay muchas vertientes de la izquierda y que no hay solo una versión de la izquierda que a veces parece imponerse. Hay que mantener la importancia de la unidad del conjunto de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda. Como ha sucedido en otros momentos en algunos países donde la izquierda ha gobernado en el continente, existen dos versiones que se dicen de izquierda, pero que en realidad objetivamente sirven a la derecha. Una de ellas son los restos de lo que fue el PRD, que se desempeña ahora como cabuz del panismo, y por otro lado, la ultraizquierda antipartido que pretende sabotear con vehemencia
algunos de los proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación, como son el Tren Maya o el corredor carretero transísmico. Será necesario superar a esas dos vertientes políticas. En materia gubernamental, para mantener niveles aceptables de apoyo, tanto al presidente como a Morena, dos cuestiones aparecen como principal reto. Una, ganar la paz disminuyendo la violencia criminal, y dos, la recuperación económica. Sin duda, son las dificultades principales que tendrán que superarse. Después del triunfo electoral del 2018, Morena no ha sido capaz de normalizar, de colocarse tanto en lo organizativo como en lo mediático, como la estructura política que acompaña al proyecto gubernamental. Los tiempos para resolver jurídica y legítimamente los diferendos internos se han agotado. Resulta impensable que los equipos y líderes de ese partido se enfrasquen en un todavía más desgastante proceso interno electivo. La solución será consolidar una coalición dominante interna que se asuma como una conducción de transición hasta después de las elecciones intermedias de 2021. Hay que pactar una ruta organizativa electoral para atender la competencia de 2021. Esa será su tarea principal por el tamaño y alcance de las elecciones locales y federal que se avecina, así como saber acompañar a los gobernantes locales y federales partícipes del cambio democrático. Debe, asimismo, acordarse y ponerse en práctica una amplia política de alianzas con cierta dosis de pragmatismo, muy parecida a la que se hizo para ganar la elección presidencial. El capitalismo sigue vivo, pero quizás lo que ya no sobreviva en la actual coyuntura, o debiéramos apostar a ello, es la versión salvaje del neoliberalismo que hemos padecido. Por eso hay que seguir analizando las condiciones. Hay muchos temas en la agenda sobre los cuales tenemos que regresar. La relación con el gobierno norteamericano de Trump, las elecciones en Estados Unidos y el tema migrante, el desempeño de Trump y su política y las relaciones que tiene López Obrador y cómo se va a desempeñar en la visita correspondiente que habrá en próximos meses. También habrá que ver el curso del cambio político post-coronavirus en América Latina. Por ejemplo, lo que va a suceder en Nicaragua, Venezuela, Brasil, Colombia, Argentina, Chile, Cuba, Bolivia y Ecuador, entre otros. Hay que ver los efectos de la puesta en marcha del Tratado de Comercio México, Estados Unidos, Canadá. Retomar la agenda feminista, el desempeño en las redes sociales, no perder de vista la propuesta de revocación del mandato en el 2022. Hay que tener una respuesta inteligente a las pretensiones golpistas y o separatistas y la posición política para mantener suficientes bases de apoyo entre las clases medias, conservar o ganar el consenso entre los jóvenes y entender también que algunas de las cuestiones que se plantean, por ejemplo en materia educativa, tienen otras motivaciones. Dos ejemplos son relevantes. Uno, el gobierno de Jalisco y otro, el gobierno de Tamaulipas. Han señalado que para ellos el ciclo escolar está concluido, que se verá que ya no haya asistencia a las escuelas y que se dé por concluido de manera virtual. Si fuéramos un país totalmente desarrollado, en donde todo el mundo tiene acceso a las redes sociales, a la digitalización, en donde hubiera que todos tuvieran computadoras, tabletas, teléfonos celulares, pues quizás eso pudiera ser. Pero quienes conocemos regiones de Jalisco o de Tamaulipas, no podemos sino extrañarnos de que se pretenda creer eso cuando hay lugares tan desprovistos de infraestructura en donde la gente ni siquiera tiene para comer, mucho menos para tener acceso al internet o a computadoras para que sus hijos estudien. Es un abandono de la educación, pero de lo que realmente tratan estos dos gobernantes, que
que menciono, de esas entidades, es presionar al gobierno federal, porque curiosamente esas dos entidades son las que ahora han pretendido endeudarse mucho más, como es el caso de Tamaulipas o Jalisco con 7.600 millones. En este último caso, llama la atención cómo cuando era precandidato o candidato a gobernador, el actual gobernante jalisciense criticó acremente a quienes en esos años aprobaron un tímido endeudamiento de 1.500 millones de pesos, y ahora este gobernante jalisciense pretende endeudar a Jalisco con más de 7.600 millones de pesos. Pero como la legislación vigente requiere del aval en ciertas condiciones de la Secretaría de Hacienda, estos gobernantes presionan a través del sistema educativo al gobierno federal para que les permita endeudarse más, como siguiendo el camino, por ejemplo, que hizo o que marcó el difunto Moreno Valle en Puebla. Hay que tener claridad de lo que persiguen estos gobernantes, que a cada paso dañan o pretenden dañar a la Cuarta Transformación. Por eso es tan importante reflexionar en todos estos aspectos sin descuidar el trabajo organizativo. Sigamos confinados para salir lo mejor librados, pero no perdamos la comunicación. Sigamos coordinándonos y defendiendo el proyecto. Envío un abrazo afectuoso y solidario a compañeras y compañeros que se han contagiado y que están en sus casas, a otros que se han contagiado y están hospitalizados, y también a los familiares de compañeras y compañeros que desafortunadamente no han podido sobrevivir a la pandemia. Vamos a seguir trabajando para seguir luchando por el buen vivir. Ánimo y fortaleza en estos tiempos de adversidad. Viva la nueva esperanza por el buen vivir, viva la Cuarta Transformación. Gracias.